El lenguaje es filosóficamente muy interesante por varias razones. En primer lugar, nos permite pensar cosas que no podríamos pensar si careciésemos de él. Al extender las fronteras de lo pensable, también extiende aquello que consideramos real. El lenguaje es un sistema de representación de la realidad, de lo más sofisticado con el que contamos dentro de la especie humana. Durante los años 70, la NASA invirtió cientos de millones de dólares en la búsqueda de vida inteligente extraterrestre. El proyecto fue cancelado durante los años 80. La metodología consistía en utilizar potentes satélites para detectar mensajes codificados en ondas electromagnéticas. El proyecto presuponía dos cosas. Uno, que era altamente probable que haya vida inteligente extraterrestre. Dos, que somos capaces de discriminar de manera confiable señales informativas y diferenciarlas del mero ruido sideral. Mientras que para gran parte de la comunidad científica y política, la primera premisa fue la más controversial, hay filósofos dispuestos a afirmar que lo más cuestionable de este proyecto fue asumir lo segundo. ¿Por qué una forma de vida radicalmente diferente se comunicaría de manera similar a la nuestra? En virtud de que algún objeto puede servir como portador de contenido informativo. Y más aún, ¿qué es la información? De todas las nociones de información que existen, la que más ha llamado la atención de los filósofos en la historia es la que llamamos proposición. ¿Qué cosa es una proposición? Es una unidad de información que puede ser verdadera o falsa. Por ejemplo, la oración "la puerta está cerrada" expresa una proposición que describe al mundo como siendo de una determinada manera. A diferencia de, por ejemplo, la oración "cierra la puerta", que no expresa ninguna proposición. Ahora, es importante notar que la proposición de que la puerta está cerrada es distinta de las oraciones que usamos para expresarla y es independiente de ellas. ¿Cómo así? Bueno, porque podemos expresar esa misma proposición por medio de, por ejemplo, señales de humo, texto escrito, ondas sonoras, código Morse, etcétera, etcétera, etcétera. Además, podemos almacenarla en distintos formatos. No solo en el lenguaje escrito, sino también lo podemos almacenar en formato digital, en formato análogo, podemos almacenarlo en la mente. Y todo esto nos muestra que hay algo que es independiente de todos estos medios de transmisión, procesamiento y almacenamiento de información, a lo cual llamamos proposición y cuya naturaleza no terminamos de comprender. En la filosofía contemporánea, el problema de la información se conoce como el problema del contenido. El proyecto central está en dar una teoría que explique la noción de contenido informativo, y la estrategia principal, hasta el momento, ha sido dar cuenta del significado lingüístico. Aunque pueda sorprender a muchos, la ciencia no ha propuesto una alternativa. Algunos científicos utilizan una teoría matemática de la información, pero esta no explica en absoluto el significado. Los filósofos, como es de esperar, han dado muchas respuestas al problema del significado. La más aceptada hace especial énfasis en la relación entre significado o contenido informativo, y otro concepto igual de complejo: la verdad. Bueno, intuitivamente el significado de una expresión lingüística es aquella información que tendría que saber un agente racional a fin de ser un usuario competente de esa expresión lingüística. Entonces,
Entonces, por ejemplo, tomemos la oración: en Venus hay una piedra púrpura. La pregunta es, ¿qué es lo que tendría que saber un agente racional a fin de ser un usuario competente de esa oración declarativa? Bueno, definitivamente no tendría que saber si hay o no hay una piedra púrpura en Venus. Lo que tendría que saber es que si hubiese una piedra púrpura en Venus, la oración sería verdadera, y si no, sería falsa. Es decir, tendría que saber cómo tendría que ser el mundo para que esa oración sea verdadera. A eso le llamamos nosotros las condiciones de verdad de una oración. Y una manera muy útil y muy poderosa de capturar esa noción de condiciones de verdad que ha sido desarrollada por los filósofos durante el siglo XX fue la semántica de mundos posibles. Y entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que un mundo posible es un modo de ser del mundo. Entonces, el mundo que habitamos es uno de los infinitos modos que pudo haber sido el universo. La virtud de la semántica de mundos posibles es reemplazar una noción oscura y problemática de contenido por una que comprendemos mejor, la de posibilidad. Todos estamos familiarizados con la idea de que el mundo pudo haber sido distinto. De hecho, las tomas anteriores pudieron ser diferentes. Si un aspecto fundamental de la información es la representación de estados posibles del mundo, entonces, independientemente de si uno utiliza un lenguaje humano o extraterrestre, mientras haya contenido informativo, siempre podremos esperar hallar en la comunicación la representación de formas de ser del mundo. Esta solución, sin embargo, está lejos de haber respondido a todas las preguntas. Tomemos un ejemplo clásico de variedad, como el predicado ser alto. De acuerdo a la semántica estándar, el valor semántico del predicado ser alto selecciona para cada estado posible del mundo un conjunto de objetos que son altos en dicho estado posible. Si seguimos esa teoría, tenemos que admitir que existe un criterio en virtud del cual cada objeto o bien es alto y pertenece al conjunto, o bien no es alto y no pertenece al conjunto. Eso, sin embargo, parece contradecirse con la existencia de los llamados casos limítrofes, personas de las cuales no estamos dispuestos a afirmar que son altos ni que no lo son. El problema fundamental para la semántica estándar es que hay ciertas prácticas, como la matemática, en la que se transmite información que no parece tener nada que ver con el estado posible del mundo. Cuando uno afirma, por ejemplo, que 2 más 2 es 4, lo que dice podría ser verdadero incluso si no hubiesen planetas, o si no hubiesen seres humanos, o si las leyes de la física fuesen distintas. En general, no hay una forma en la que el mundo pueda ser que haga que 2 más 2 no sea 4. Todo parece indicar entonces que la semántica estándar no es aplicable a predicados vagos. El problema es que un número considerable de predicados del lenguaje natural son vagos. Pese a ello, son perfectamente útiles al momento de comunicarnos y transmitir información. En ese sentido, no podemos caracterizar el contenido informativo de esa afirmación como diciendo algo acerca de cómo el mundo es. Sin embargo, tenemos cierta intuición de que de todas formas tiene un contenido informativo. Y así como podríamos decir eso de la afirmación de que 2 más 2 es 4, podríamos decirlo también de un teorema complicadísimo en las matemáticas, en general de cualquier proposición matemática verdadera. Uno de los propósitos principales del Círculo de Investigación en Filosofía Analítica de la Pontificia Universidad Católica del Perú es aproximarnos a las grandes preguntas filosóficas, tales como ¿qué es la verdad?, ¿qué es el significado?, el contenido semántico, cómo se estructura la proposición, qué cosa es la representación. A pesar de que algunos científicos han anunciado la muerte de la filosofía, esto solo ha terminado por demostrar su vigencia. Los filósofos continuarán haciendo conjeturas sobre la organización del espacio lógico y más allá.